13 horas con 27 minutos, volvemos a 24 tarde con información sanitaria. El Ministerio de Salud advirtió que en las últimas semanas se ha registrado un brote estacional de influenza, el cual afecta principalmente a niños, niñas entre 5 y 14 años. Esto en medio del alza de casos COVID en nuestro país. Sofía Carrizo con todos los detalles. Sofía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, fue el pasado viernes cuando el Ministerio de Salud confirmó que Chile está atravesando un brote estacional de influenza, pero que de momento no estaría generando mayor afectación en la red asistencial, pero obviamente esto no se descarta, pero aún así el escenario es complejo. Existen, al menos decían desde el MinSal, que son varios los factores que podrían estar generando esta alza de contagios de influenza. Por ejemplo, y principalmente es el retorno a la presencialidad, porque se sabe que este virus es bastante contagioso y que actualmente está afectando principalmente a los escolares. Además, también decían las autoridades de salud que esto no es algo nuevo, principalmente que se venía registrando, pero previo obviamente a la pandemia, siempre tras el ingreso de los niños a clases. De todas formas, tenemos las palabras por parte de la autoridad de salud en cuál es el estado actual de los casos de influenza y como también la campaña de vacunación. Los invito también a escuchar las siguientes declaraciones. Algo muy importante es que este virus de la influenza A, que es la que más circula, ha afectado principalmente, y las consultas son principalmente entre niños entre 5 y 14 años, la gran mayoría de ellos, y tampoco ha significado un impacto sanitario similar a lo que estamos conversando respecto al COVID, que no ha significado alza en las hospitalizaciones de manera importante o ingreso a UCI. Las últimas 3-4 semanas hemos visto un aumento importante, incluso mayor al que habíamos tenido en campaña de invierno, previo a que se adelantaran las vacaciones de invierno. Un incremento que algunas semanas ha sido sobre el 77% de pacientes semanales que consultan por patologías respiratorias, así que es un tema que de verdad está muy en la palestra el día de hoy. Bueno, ahí lo escuchábamos, temprano estuvimos hablando con un doctor quien mencionaba que en estas últimas semanas ha registrado un aumento de aproximadamente el 70% en las consultas por atenciones respiratorias y también principalmente en los niños. Recordemos que esta enfermedad, este virus de la influenza puede generar complicaciones, incluso la muerte, ¿no? Hospitalizaciones también, por lo que las autoridades han hecho el llamado a vacunarse. La campaña contra la influenza se mantiene y obviamente esto con el fin de evitar la muerte y mayores efectos que pueda dañar la salud. De todas formas, para la gente en su casa, ¿cómo se puede identificar que está atravesando un cuadro de influenza? Por ejemplo, que pueda tener fiebre, tos, además también de congestión nasal y un cuadro que puede durar entre 5 a 7 días. De todas formas, tenemos palabras por parte de las autoridades en torno a la vacunación. Los invito a escucharlas. La vacuna contra influenza se puede coadministrar con la vacuna contra COVID-19, por lo tanto se genera una sinergia en las personas cuando asisten a una vacunación. De hecho, lo que llamamos la oportunidad de vacunación es muy importante, por lo tanto no es que haya una competencia, sino que es una sinergia del acto de vacunación y por lo tanto se ven complementadas y es una invitación a que las personas, si son parte de los grupos objetivos, puedan recibir de forma inmediata ambas vacunas. Claro, ahí lo escuchábamos en torno a la importancia de la vacunación contra la influenza y obviamente que la adquieran principalmente los grupos objetivos. El escenario, las autoridades del MinSal lo señalaba, es complejo porque son varios los virus respiratorios circulando en el país y recordemos que la pandemia no se ha ido, siguen los casos de COVID-19. Por ejemplo, en estas últimas 24 horas, el MinSal reportó a 5.124 casos nuevos de coronavirus. Actualmente son más de 20.000 personas las que se encuentran en la etapa activa del coronavirus y como también la positividad a nivel nacional alcanzó el 16,86% y lamentablemente en estas últimas 24 horas también se han registrado 40 personas fallecidas asociadas a este virus. Las autoridades de salud lo señalaban que si bien en este último tiempo se ha registrado un aumento de casos, estos han sido mayoritariamente leves y que no ha generado una mayor complicación a la red asistencial, pero de todas formas se está monitoreando esta situación
vacunación. De todas formas, y para combatir estos casos, las autoridades han dicho que se sigue el proceso de inoculación y, por ejemplo, durante esta jornada comenzó la vacunación de la vacuna bivalente para el grupo etario por sobre los 70 años. Estuvimos hablando con los primeros vacunados y como también con el Seremi de Salud. Tenemos las palabras de ellos, los invito a escucharlas también. Me motivó porque tengo un viaje que hacer dentro de poco y quiero ir bien vacunado porque vamos puros viejos. Salimos en tren el 15. Ya. Más que nada para cuidarse y cuidarme y cuidar a los demás, es un hecho. Así es. ¿Qué le parece el hecho que hayan agregado a las personas mayores de 70 años a esta vacunación que es anual? Genial, por fin se están dando cuenta de todo lo que le dejaron los viejos y que tienen que agradecer este mundo. Desgraciadamente no están haciendo mucho de lo que verdaderamente deberían hacer, porque los niños encapuchados y toda esa gente que hacen mal es porque cuando niños no les dieron el respeto y el amor que deberían darle, ¿entiende? Y el conocimiento de todas estas cosas. Si lo hubiesen escuchado 5 minutos diarios todos los días, tendrían en este momento una sociedad diferente. Por otro lado, tenemos más de 200 puntos en la región metropolitana que están disponibles para vacunarse contra el COVID. Por eso es importante que se puedan informar en la página web del Ministerio de Salud, también en la página web de la Seremi de Salud de la región metropolitana y también por los distintos canales de los gobiernos locales, dado que efectivamente casi los 200 puntos están principalmente conformados por la atención primaria en nuestro país, que es muy importante, y puedan así conocer cuál es el lugar más cerca de mi trabajo, de mi vivienda, de alguna manera que puedan facilitar el acceso a esta nueva vacuna bivalente. Claro, ahí este grupo etario de más de 70 años se suma a los que ya estaban contemplados anteriormente, por ejemplo, las personas inmunosuprimidas y también el personal de salud, entre otros. De momento son más de 180.000 las personas que han obtenido esta vacuna a nivel nacional y lo decía también el Seremi de Salud de la región metropolitana. Existen más de 200 puntos a lo largo de la capital para que las personas que puedan cumplir con los requisitos obtengan esta vacuna. Por ejemplo, hay uno ahí en la intersección de Teatinos con Santo Domingo y a mi espalda que se encuentra acá en plena Plaza de Armas. Para la gente en su casa y que puede vacunarse contra el coronavirus y obtener también esta vacuna bivalente, esta semana el esquema y los que pueden recibir, los que tengan el esquema primario hasta el 17 de julio del 2022 o hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 22 de mayo de este año. Así que Andrés, el llamado que han hecho tanto los especialistas como las autoridades de todas formas ante estos casos, ya sea de influenza como también de COVID-19, es a mantener el distanciamiento social, utilizar si es que se puede la mascarilla y obviamente el lavado de manos. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.